Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos al espacio de Lola, creado para difundir conocimiento y entendimiento sobre el desarrollo físico, mental y emocional de niños, adolescentes y también de los adultos. Hoy estoy conversando con un súper invitado que nos acompaña desde Perú. Él es Pedro Sánchez, terapeuta ocupacional, especialista en inclusión educativa, problemas del desarrollo y autismo, profesor universitario y fundador de la página de Facebook Red Sensorial, que ya les colocaré la liga debajo de esa entrevista para que puedan observar y leer toda la información. Bienvenido, Pedro. Un gusto, Lola, poder estar aquí contigo y poder compartir con todo tu público el tema que tenemos que hablar el día de hoy. Sí, el de los desórdenes alimenticios, Pedro, que por ahí leía yo que la prevalencia de los desórdenes alimenticios en niños y niñas con trastornos de atención e hiperactividad es alrededor del 90%. ¿Será que esto es verdad, Pedro? Sí, el año pasado se realiza un estudio que aparece en la revista Pediatrics, donde se confirma que los niños con autismo presentan una mayor incidencia de problemas gastrointestinales. Entonces, muchos de los problemas alimenticios en los niños se derivan, por un lado, por esta vulnerabilidad a nivel gastrointestinal, a veces no vista, a veces inclusive no vista por los médicos, y por otro lado, por un tema sensorial que a veces también no es tomado en cuenta por parte de los padres, ¿no? Y de hecho, pues muchos de los problemas de los que a mí me habla la gente, Pedro, es este tema de la selectividad. Bueno, de los que a mí me hablan, pero hay muchísimos que no quieren comer cualquier cosa, comen lo mismo, los mismos sabores, las mismas texturas, y hay muchos desórdenes que vienen a presentarse precisamente porque no comen. Sí, el punto es de que generalmente el niño cuando rechaza un alimento y obviamente hace de que él sea selectivo, se debe a muchos factores. Por un lado sí puede haber un tema sensorial, por otro lado los padres quieren evitar, digamos, un problema conductual en el momento de comer, por otro lado puede haber un tema no sensorial, sino un tema de motricidad orofacial. El niño no es que no le guste el alimento por la textura, sino que no puede masticar ese alimento, no sabe cómo tragar ese alimento, y dificultades inclusive en la postura, ¿no? O en la fuerza a nivel físico, o a nivel también con la respiración. El hecho de poder, cuando uno come, uno tiene que entrar en sincronía de dejar de respirar para poder comer, y hay muchos niños que no pueden hacer eso y por lo tanto, ¿qué hacen? Rechazan ese alimento. Pedro, ¿nos podrías ahondar un poquito más, por ejemplo, en este tema de hiperselectividad, en donde tú nos mencionas que muchas veces los padres quizá lo fomentamos por evitar problemas de comportamiento, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo reconocer si es una hiperselectividad que nosotros la causamos o simplemente ellos tienen una cuestión sensorial? ¿Cómo podemos como padres detectar de dónde puede estar viniendo el problema? Es una muy buena pregunta y para ello hay que hacer una gran diferenciación. Cuando hablamos de alimentación hablamos de dos grupos de habilidades. El primer grupo tiene que ver con las habilidades de alimentación que ocurren fuera. ¿Ok? Por ejemplo, el tomar el alimento con la mano, el poder llevármelo a la boca, el poder mirar ese alimento. ¿Ok? Y el otro grupo tiene que ver con las habilidades que ocurren dentro de la boca, que implica el poder masticar el alimento, trasladarlo de un lado a otro de la boca y poder pasarlo. En el primer grupo, claro, y esos dos grupos son importantes porque hay muchos niños que no desarrollan el primer grupo, le dan el alimento en la boca. Ellos no cogen el alimento. Ajá. Entonces ahí tenemos una primera dificultad y por eso es importante que para poder trabajar las habilidades de que el niño acepte dentro de su boca un alimento,
y lo pueda masticar y lo pueda pasar, tiene que haber desarrollado las primeras. Y las primeras tienen que ver con ¿qué? Con autonomía, tiene que ver con desarrollo motor, tiene que ver con que el niño esté involucrado en actividades físicas. Muchos de estos niños son dependientes, muchos de estos niños son pasivos, muchos de estos niños están no tienen mucho hábito y por lo tanto eso hace más difícil el momento de alimentación, porque el momento de la alimentación es el momento donde más se necesita un buen nivel sensorial. A ver, Pedro, ¿qué habilidades necesitan para sentarse a la mesa a comer? ¿En qué tenemos que enfocarnos los padres de familia? Número 1, el niño tiene que ser autónomo en las demás actividades. Por ejemplo, tiene que vestirse solo. El niño tiene que ordenar su cuarto. El niño tiene que, cuando se saca la ropa, saber dónde la va a poner. Ese tipo de habilidades, de habilidades, digamos, hacen de que él pueda tener mayor control de sí, por un lado, pueda también planear sus propios movimientos. Por ejemplo, me estoy sacando una camisa de un brazo, luego del otro brazo, sé dónde la voy a poner, entonces empiezo a planificar, a ser dueño de mi propio cuerpo. Y cuando soy dueño de mi propio cuerpo, me puedo sentir más seguro frente a un objeto externo, como un alimento, por un lado. Por otro lado, implica una mayor habilidad motriz de exploración. El niño puede explorar con sus manos la textura de la ropa, puede explorar mejor la textura de lo que toco, de donde estoy, qué sé yo. Entonces, el primer punto es autonomía. El segundo es actividad motriz. El niño que está involucrado en mayor actividad motriz desarrolla nuevamente ese mayor control de su cuerpo que lo hace más seguro ante estímulos externos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que el niño, hay un alimento que no le gusta, pero que es un niño como que está acostumbrado a tantos estímulos nuevos y los ha enfrentado bien a nivel motriz, que se atreve a intentarlo. Entonces, vas a encontrar a niños que mientras más dependientes sean, mientras menos actividad motriz tengan, más difícil le va a poder ser arriesgar a probar un nuevo alimento. Y por lo tanto, ¿qué hacen? Se cierran más en sus grupos de alimentos. Y estoy hablando solamente del primer grupo. No estoy hablando de lo que ocurre dentro de la boca y cómo favorecerlo. Estamos hablando de este gran primer grupo donde muchos papás intentan presentarle el alimento, pero no se preocupan porque a nivel sensoriomotriz, en la rutina, en la cotidianidad, tenga actividades que le den mayor dominio de sí desde su cuerpo. Ahora, vamos a suponer que un niño tiene el dominio de todas estas habilidades que hablas. Se sienta a la mesa, le presentas un alimento, no lo quiere probar, no lo quiere comer. ¿Hay alguna estrategia, algún tip más bien que nos puedas dar de cómo estimularlo para que pruebe algo nuevo? Ok, es muy importante. Primero, que hay una relación directa entre, el alimento es energía, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué significa? Que si el niño es involucrado en actividades físicas, en actividad sensoriomotriz, previamente el cuerpo va a requerir energía. Por lo tanto, ahí tenemos una posibilidad de que quiera un alimento, por un lado. Segundo, de que tiene que haber un tema de presentación del alimento. El alimento tiene que tener una presentación donde, aún el niño no la coma, primero vamos a presentarle el alimento, ¿no? Se le presenta, ok, el niño no lo quiere comer, pero está ahí en su plato. Y progresivamente en el tiempo, él dirá, bueno, lo intentaré, siempre motivándolo, ¿no? O sea, no podemos pensar de que en la primera oportunidad que le presentamos el alimento lo pruebe. O sea, claro, es probable, pero también es no probable. Pero sí hay que mantenerle presentando el alimento porque va a llegar un momento. O sea, tengamos en cuenta de que muchos niños, sobre todo los niños con TEA, tienen dificultad con la transición, con lo que viene. Pero si esto es una situación que ya se vuelve, digamos, habitual, entonces va a tener más posibilidades de querer intentar probarlo. Otros tips pueden ser utilizar un aliño o un complemento que le guste y que el alimento que le guste puede ser una transición. Otro puede ser de que él pueda tener opciones. Mira, tienes la opción de comer esto que te gusta con esto nuevo y esto que te gusta con esto no tan nuevo porque lo puedes mezclar con el otro. Entonces podemos brindar opciones donde él elija. Podemos brindarle un alimento nuevo que le decimos, mira, pero el sabor de ese es parecido a esto que te gusta, ¿no? Entonces podemos brindar diversas situaciones donde uno, la vamos consciente de que es algo nuevo. Dos, de que es algo que él puede pasar esa situación. Y aquí viene algo importante, de que en la situación de comer es importante el vínculo que ocurre. Un estudio de la revista de nutrición, me acuerdo el nombre de la revista, hablaba de que cuando el padre está ansioso en la mesa con su hijo intentando que coma, el niño menos ganas de comer tiene.
Entonces, la mamá está como intentando rogar a todos los santos porque en ese momento el niño coma, y eso el niño lo percibe. Recordemos que un niño con TEA es un niño muy sensible, y es muy sensible a lo sensorial. Ve que la mamá, la respiración cambia, ve que la mirada cambia, entonces eso el niño lo predispone a algo. Entonces, es importante que esté el vínculo, esté la habilidad, esté la forma de la presentación, y veamos siempre la alimentación como un proceso natural. Pedro, qué importante esto que dices sobre el nivel de ansiedad, por ejemplo, en la mesa. Recuerdo haber leído en algún artículo que incluso sugerían que no nos sentemos a comer con ellos en el momento que todo mundo está muriendo de hambre, porque a esa hora el nivel de ansiedad o de frustración puede dispararse sobremanera. Por ejemplo, si toda la familia está sentada, todos tienen hambre, todos quieren comer, y en ese momento yo voy a lidiar con la situación. Lo que sugerían en ese escrito es que se les diera de comer antes o después. ¿Tú qué piensas al respecto? Y aquí hay dos puntos importantes. El primero, claro, el primero es de que mientras yo estoy comiendo, yo tengo una dificultad, digamos, en la alimentación a nivel sensorial, y a mi costado está mi hermana que va a comer, pero está ansiosa porque llegue la comida. Yo soy ansioso, va a generar mi ansiedad por la textura de la comida que viene. Entonces, se contagia la ansiedad, y en eso sí hay que tener cuidado. Pero el otro punto es que sí es importante que los niños compartan la mesa con su familia. Generalmente, como sabemos que ese niño es difícil, como ese niño sabemos que necesita un acompañamiento distinto, ¿qué hacemos? Que coma antes, que coma después, que coma en la cocina, que coma en otro lado. Y el momento de la comida es un momento de todo, es un momento de compartir. Ahora, claro, si hay alguna dificultad, él puede comer, digamos, él puede compartir el postre con la familia, él puede compartir un tipo de alimento con la familia, pero no podemos privarlo de la situación comunitaria que significa comer. Definitivamente, definitivo. Estoy de acuerdo contigo. Pedro, otra pregunta. Ya que se sentaron, ya que les ofreces el alimento, que no lo quieren probar o que sí lo quieren probar, ¿cómo detectar que el problema es, como dijiste, creo que en la segunda fase, como adentro de la boca? Uh-huh. Claro, ahí digamos, y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los problemas de la alimentación, hablamos de un problema que tiene que ser trabajado por un equipo. Y en el equipo están los padres que conocen la rutina y que manejan la rutina, están los especialistas a nivel sensorial para descartar que sea un tema sensorial, están los psicólogos para descartar que sea un tema de manejo y de límite de los padres, pero también están los especialistas de motricidad oral que tienen que ver con el funcionamiento de las estructuras dentro de la boca. Hay muchos niños, por ejemplo, que están viendo la televisión abierta o están babeando. Hay muchos niños que tienen, digamos, la lengua protruida. Hay muchos niños que tienen hipotonía en la parte de la boca y eso hace que no mastiquen bien. Entonces, ese tipo de situaciones se van a ver reflejadas en el momento de comer. Este niño, digamos, el alimento ingresa a su boca, es un alimento que le gusta, pero el niño no sabe cómo masticarlo, no sabe cómo mover su lengua para trasladarlo, no sabe cómo tragarlo, y eso hace que el alimento le gusta, pero como no lo puede masticar, lo rechaza. Entonces, es importante que podamos mirar, y obviamente por eso es importante, y de hecho que los cursos que hacemos es con un especialista en motricidad orofacial, que se pueda ver el tema de lo que ocurre dentro de la boca, cómo el niño mastica, cómo el niño traga, cómo el niño respira, ¿no? Porque también es muy importante y puede ser confundido como un tema sensorial. Pedro, entonces, ¿es recomendable que siempre se vaya a un especialista y se revise inicialmente si se trata de un problema interno, o sea, dentro de la boca? Digamos, dado que la alimentación es una actividad muy compleja, generalmente hay que ver cuál es el área que más está afectando. En muchos casos puede verse como un rechazo a los alimentos, pero no necesariamente es porque rechaza el alimento por lo que es el alimento, ¿no? O sea, le puede agradar sensorialmente el alimento, pero cuando está dentro de la boca no sabe cómo masticarlo, no sabe cómo tragarlo, y eso no tiene que ver con la parte sensorial. O, por otro lado, la mamá no varía las presentaciones del alimento, o
no insiste en que pueda poder comer un poquito más, o simplemente no le presenta, obvia, un grupo de alimentos, o el niño tiene problemas en la respiración y cuando él está, digamos, intentando masticar como que siente que se ahoga y por eso no rechaza el alimento, o el niño come un alimento y porque tiene una dificultad a nivel gastrointestinal, le cae mal, entonces él rechaza ese alimento. O sea, hay muchas causas para una misma conducta y generalmente el niño, como él todavía él está entendiendo lo que ocurre dentro de su cuerpo, generalmente no puede ser muy claro en comunicarlo. Entonces tenemos que consultar siempre con más de un especialista para poder determinar qué área es la principalmente que está afectada. Y esto es muy complejo, Pedro, porque muchos niños tienen una mala calidad en su comunicación, o sea, tienen problemas en comunicar lo que les gusta y esto parece que hace peor este problema, ¿correcto? Claro, porque tú puedes ver al niño mucho más inquieto en una tarde y dices, pero ¿por qué está más inquieto? Y tú lo asocias, es que en la mañana hubo esto, en la tarde, y quizás es algo que acaba de comer, que le está produciendo un dolor y que el mismo niño ni siquiera lo puede reconocer. Qué fuerte. Y también tenemos a los comedores compulsivos, Pedro, porque también eso se da con mucha frecuencia en el trastorno del espectro del autismo, estos chicos que comen todo el día. ¿Y cómo arreglar eso? ¿Qué puede ser? ¿Cómo ayudarles? Esa es una muy buena pregunta porque generalmente los padres se preocupan porque el niño no come, pero el niño que come un montón, generalmente a los padres no les preocupan mucho porque dicen, bueno, pero al menos come. Pero acá hay algo muy importante, hay dos cosas. Uno, de que hay una ansiedad, o sea, hay la posibilidad de que una ansiedad se esté estableciendo en el niño. Entonces, como hay situaciones que él no puede lograr, comer puede ser como un tubo de escape y ya sabemos a qué especialista tendría que recurrir. Pero también ocurre una dificultad sensorial muy relacionada, pero que pasa muy desapercibida a nivel interoceptivo. El sentido interoceptivo, que es un sentido como el sentido de ver y como el sentido de oír, se relaciona con el estado de saciedad. Entonces, tenemos niños que nunca sienten que están llenos y por eso comen y siguen comiendo porque el sentido que te dice, ya te llenaste, no está funcionando adecuadamente. ¿Y cómo podemos trabajar ese sentido? Claro, y ese sentido interoceptivo no solamente se relaciona con el sentido de saciedad, también se relaciona con el sentido de hambre, con el sentido de sed. Entonces, este niño tiene hambre, pero como no funciona muy bien el interoceptivo, lo confunde con sed. Entonces el niño toma agua o viceversa, el niño tiene hambre pero dice que tiene sed, o el niño digamos tiene una dificultad para saber que su vejiga está llena y el niño puede estar aguantándose, pero te dice que no tiene ganas de ir al baño. Entonces el sentido interoceptivo es un sentido que también habría que vigilarlo y obviamente un terapeuta ocupacional es indicado para poder mediante una evaluación sensorial dentro del perfil sensorial ver que puede estar funcionando adecuadamente. Ay, y buena suerte, Pedro, porque creo que de lo que estamos carentes es de terapeutas ocupacionales. Sí, y digamos, dentro de los terapeutas ocupacionales también estamos en una etapa donde necesitamos, no solamente los terapeutas ocupacionales, sino necesitamos trabajar en equipo con otros profesionales, trabajar con los padres, porque los padres tienen mucha información de la cotidianidad, porque el niño a veces funciona perfectamente en la terapia, pero en la vida diaria el niño sigue teniendo dificultades, entonces tenemos que trasladar lo que funciona en terapia en la cotidianidad del niño. Definitivamente. Pedro, ¿y de estos problemas gastrointestinales de los que has mencionado, qué problemas pueden ser los que tenemos presenten? Tres principales. Uno que tiene que ver con el estreñimiento, ¿no? Entonces el niño no evacúa y eso es algo muy común. Otro es el tema opuesto, que es el tema de la diarrea, y otro es el tema de los cólicos. Entonces tenemos niños que sienten dolor por algo que comieron o que los hace sentir pesados y ellos no te lo pueden decir y simplemente o están muy activos, muy inquietos, o están muy letárgicos, están muy somnolientos y nosotros asumimos que es por otra cosa y el niño necesitaría, y eso es una de las recomendaciones que hacen los médicos, de que los niños con TEA tienen que tener pasar por el gastroenterólogo y tener un estudio completo. Eso es recomendable para todos entonces, en general. Sí, porque pueden tener una alergia a un alimento y no lo sabemos. Y esas alergias, recordemos de que en el sistema digestivo hay gran cantidad de neuronas.
Entonces, si el niño tiene dificultad para procesar un alimento, su atención se va a afectar, su disposición va a afectar, su estado de alerta va a afectar, su sueño se va a afectar, y obviamente en un niño con autismo esos temas son valiosos y tienen que ser atendidos. Ahora, ¿cómo se podrían manifestar las alergias? Porque muchas veces pensamos que, bueno, si le salen ronchitas en el cuerpo puede que sean alergias, pero sé que hay otras maneras en las que se pueden manifestar. Sí, justamente una de las características típicas de la alergia hacia un alimento está un aumento en la dispersión. El niño está mucho más disperso que de costumbre. En algunos estudios inclusive se ha relacionado con una mayor dificultad en la comunicación y también relacionado con el estreñimiento. Entonces, el alimento, digamos, como hay, digamos, una alergia, hay una cierta defensa del cuerpo frente a ese alimento, el cuerpo se bloquea. Y al bloquearse el cuerpo, digamos, se va a manifestar en la conducta. Y en un niño con autismo, la conducta es lo que queremos que digamos, tenemos que cuidarlo mucho desde todos los aspectos. Ahora, Pedro, muchas personas se preocupan de que estos niños pues están mal alimentados, y yo también me incluyo entre esas personas. ¿Qué opinas, por ejemplo, del uso de las multivitaminas? Yo siento que, digamos, el tema de la alimentación tiene que ir relacionado con el tema del metabolismo. El tema de la alimentación definitivamente tenemos que tener en cuenta que sea balanceada, pero tan importante como lo que yo le voy a dar al niño es qué va a hacer el niño con lo que yo le doy. Entonces, yo siempre simulo a que los padres, así como le dan importancia a las vitaminas o cualquier elemento, digamos, complementario, que tengan actividad motriz, actividad sensoriomotriz, digamos, en grandes cantidades en su rutina. Entonces, eso va a hacer de que lo que le estamos brindando pueda ser utilizado, porque si el niño come una fruta o come una vitamina, digamos, envasada, por así decirlo, pero no hace nada y está la mayor parte del tiempo en el iPad o frente a una pantalla, no tiene sentido. Ahora, Pedro, ahorita me voy a salir un poquito del tema de la alimentación, pero voy a retomar lo que dices de la actividad física. Hay también a veces la creencia de que algunas actividades físicas sobreexcitan o sobreestimulan a algunos chicos. Eso es verdad. Hay actividades físicas que pueden estar acelerando, excitando más de la cuenta a algunos chicos que a otros. Esa es una pregunta muy importante porque justamente aquí entra lo que es la integración sensorial. O sea, la integración sensorial es la capacidad del cerebro para poder adaptarnos mediante el procesamiento adecuado de los estímulos sensoriales. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos a un niño que está, por ejemplo, en un trampolín, saltando. Y este niño, la mamá puede ponerlo en el trampolín porque dice, bueno, tiene que hacer actividad física. Y el niño está saltando como unos 10 o 15 minutos y luego el niño se baja del trampolín y está mucho más inquieto. Uh-huh. Cuando hablamos de integración sensorial, hablamos de que la actividad tiene que tener un objetivo. Entonces, si el niño va a salir en el trampolín, primero, no puede ser mucho tiempo. Segundo, de que mientras esté en el trampolín tiene que haber un objetivo dado por el adulto. Entonces, cuando le damos un objetivo, mientras, por ejemplo, él puede cantar, él puede aplaudir, él puede hacer una actividad con el papá mientras el papá canta, el otro completa la canción mientras salta, o una suma, o qué sé yo. Entonces, así estamos relacionando el aspecto sensorial y motor con su mente, con funciones superiores. Y así realmente el niño lo estamos organizando, estamos creando un enlace entre cuerpo y mente, porque si no, ¿qué va a pasar? El cuerpo fue quien saltó, el niño salió y su mente está desordenada. Claro, y generalmente tienden a estar bien desordenados, les cuesta mucho trabajo atender. Y justamente, nuevamente, como el niño está tan inquieto, un papá dice, bueno, no sé qué hacer con mi hijo, lo pongo en la pantalla o lo pongo en algo, y el niño está, digamos, concentrado en eso, pero en realidad su mente sigue estando más desordenada y el tema se vuelve una pelota, una bola de nieve cada vez más complejo. Digamos que en promedio, ¿cuánto tiempo de actividad física sería lo más conveniente al día? Digamos, va a depender del tema de la edad definitivamente, pero hablemos en un promedio de un niño de 6 años. Un niño de 6 años tiene que ocurrir 2 cosas. No solamente tiene que tener actividad motriz, sino que tiene que ser autónomo en casi todas sus actividades. Tiene que vestirse, ordenar su cuarto, guardar sus juguetes, comer solo, llevar su plato. O sea, hay que garantizar eso.
Y paralelamente, él puede estar en la tablet, sí, él puede ver la televisión, sí, pero la mayor cantidad del tiempo que tenga libre tiene que ser actividad con la bicicleta, con el scooter, correr en obstáculos, con la pelota, con un otro. Entonces, no te voy a decir una cantidad de horas, pero sí que la mayor cantidad del tiempo libre tiene que ser físico, pero lo primero es la autonomía. Porque tenemos niños que los papás lo ponen en natación, que los papás lo ponen en karate, pero el niño no es autónomo. Y las dos cosas son muy importantes. Y definitivamente, Pedro, que te voy a volver a invitar para que hablemos de autonomía, porque ciertamente ese es un problema bastante, no sé, bastante repetitivo en la gente. Creo que por el hecho de que tienen un diagnóstico, discapacidad, como le quieran llamar, tal parece que todo queda justificado, que no se vistan, que no ayuden en casa. Sí, y acá ocurren dos cosas, porque por un lado a los papás les preocupa que este niño crece y son dependientes, pero por otro lado muchos de ellos no saben por dónde empezar, no saben cómo empezar para que sea autónomo. Entonces ahí justamente es donde requieren una ayuda. Nosotros como terapeutas ocupacionales, por nuestro propio nombre, ayudamos a que puedan desarrollar una ocupación desde el vestirse, desde la autonomía básica. Entonces, con todo gusto podemos conversar sobre ese tema. Claro que sí, Pedro, sobre todo que al principio lo primero que nos mencionaste es que para sentarse a la mesa a comer tienen que tener ya esta autonomía lograda. Entonces, todo lo que se tiene que lograr antes de sentarse a la mesa, pues nunca me imaginé que fuera tan importante. Claro, porque digamos, muchas de las cosas, y estoy hablando de niños que ni siquiera tienen autismo, muchas de las cosas que los padres me dicen es: no puedo hacer que permanezca sentado en la mesa a la hora de comer, tengo que perseguirlo con la cuchara en la boca. Entonces, si no logras eso, es más probable de que el niño tenga dificultades para también tolerar alimentos, masticarlos dentro de su boca. Y hablando de eso, ¿cómo lo sientas a la mesa cuando no se quieren sentar? Y ahí justamente hay que ser bien claros, porque puede haber un tema sensorial o puede haber un tema conductual. Ocurre de que a veces tenemos una persona que nos ayuda en la casa, yo trabajo todo el día y esa persona que me ayuda en la casa hace que se siente, hace que coma, hace que termine. Yo llego en la noche, quiero cenar con mi hijo y mi hijo me tira la comida, no quiere sentarse. Entonces, ahí no hablamos de un tema necesariamente sensorial o motor, porque es el papá quien tiene dificultades para poder poner límites. Cuando hablamos de que un niño en ningún momento puede sentarse, tengo que ver de que hay un tema sensoriomotriz que está impidiendo que él pueda controlar su cuerpo. Pedro, pues nos diste bastantes pautas importantes para que estas familias que tienen dificultad con la alimentación puedan considerar. Desafortunadamente no en todos los lugares hay especialistas preparados y yo sí quisiera que para que cerremos este programa, si tienes por ahí algunas 5 cosas, 2 cosas, 3 cosas que todo padre debe tomar en consideración, aunque ya nos dijiste muchas, pero para cerrar, algunas 2, 3 cosas que los padres deben tomar en cuenta para todos los trastornos o dificultades de alimentación en los niños. Claro que sí. 5 cosas importantes. La primera es que los padres tienen que pensar que su hijo puede ser autónomo. Independientemente de la dificultad que pueda presentar, el niño puede ser autónomo y los papás tienen que creerlo, porque si no lo creen, ya ellos van a caer en hacerlo dependiente. 1. Segundo, tienen que promover esa autonomía empezando por la actividad física, por el juego, por la actividad sensorial de movimiento, por la actividad sensorial de fuerza, de resistencia, la actividad sensorial táctil. A veces creemos que simplemente lo sentamos al niño y le damos una plastilina o que pinte con las manos y esa actividad no. Hay que darle mucho más reto motriz, obviamente con un objetivo. Y eso va a llevar hacia la autonomía. Tercero, empezar la autonomía con pequeños pasos. Empiece por cosas como guardar sus juguetes, que empiece por cosas como secarse las manos o secarse el cabello, que sea empezar por pequeñas partes de los momentos de autonomía. 4, cuando hablemos de alimentación, no hablemos solamente de un tema sensorial, hablemos con otros especialistas, con un psicólogo, con una terapista de motricidad oral. Miremos cómo el niño respira, miremos cómo el niño mastica los alimentos. Y 5, la actividad de alimentación, el momento de alimentación implica una comunicación, implica un momento de relax. Si yo como papá voy a estar ansioso porque el niño acepta el alimento, el niño va a aceptar eso. Es como cuando uno come y no le gusta que lo miren comer.
tiene que ser un momento natural de disfrute de ambas personas y así progresivamente. El mensaje es, yo confío en que puedes comer, ¿no? Y en ese proceso, revisar nuevamente y volver al punto número 1. Que es el de la autonomía. Que es el creer que él puede ser autónomo. Claro, claro. Pedro, muchísimas gracias. Estoy segura que muchísimas personas quedan satisfechas y se llevan tarea para hacer en casa. Gracias por acompañarnos, por compartir tu sabiduría con nosotros. Todo un gusto y cuando desees. Gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en un espacio de Lola. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.